Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico de hoy, jueves 18 de septiembre del año 2025. Les saluda este pastor, Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera. Aquí estamos como lo hacemos todos los jueves, cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que vamos a orar como lo hacemos siempre, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo su dirección. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por este precioso día, por esta temporada que está terminando, Señor, y la nueva que comienza, Padre Santo, la cual esperamos con mucho gozo el otoño, Padre amado, donde las temperaturas bajan, se va la humedad, Señor. Y así, Señor, te damos gracias por todas las cosas lindas que tú, Señor, nos das día a día, mes tras mes y tras año, Señor. A todos aquellos que confiamos en ti, Señor, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero buscamos caminar con nuestros ojos puestos en Jesús, Señor, el cual es el autor y consumador de la fe, Señor, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso te pedimos en esta preciosa tarde, Señor, que seas tú impartiéndonos la sabiduría y el entendimiento que solo su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, puede impartirnos, Padre Santo, para que podamos entender y recibir esta palabra y haga el cambio, nos transforme, Señor, conforme a tu diseño y tu voluntad, Padre amado. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor y de amén, Padre Santo. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5 al 6. Y yo lo he titulado ¿Cómo desarrollar una confianza plena en Dios? ¿Por qué esto es así? Porque nosotros los seres humanos, seamos creyentes o no creyentes, y en la gran mayoría de los casos, por eso quiero subrayar que lo que voy a decir sucede en la gran mayoría de los casos. No todo el mundo responde de la misma manera. Pero nosotros los seres humanos, cuando tenemos que enfrentar problemas, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, tenemos la tendencia de confiar y depender, sea o en nosotros mismos o en otras personas. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque yo sé que toda mi confianza está en Dios. Bueno, si eso es verdad, y yo espero que así lo sea, que usted no sea de lo que cuando le duele algo, cuando le da un mareo, o se siente raro, o escucha una mala noticia que le puede afectar a usted, no sean de los que cuando usted se siente mal, empieza a declarar que se va a enfermar. No son de los que se diagnostican ellos mismos. No son de los que sale corriendo sin saber qué es lo que tiene y se toman algún medicamento. Agarran el Robitussin, la Tylenol, la Panadol, el Advil o cualquier otro medicamento que le hayan recetado anteriormente, que tienen en el botiquín, porque todos nosotros tenemos un Walgreens en la casa. Pastor. Tenemos una farmacéutica completa en la casa. Y empezamos a buscar, no, esta no es, esta es para malestar. No, esta es para mareo. No, esta es para lo otro. Hasta que encontramos la que supuestamente de lo que creemos que estamos sintiendo. Nos olvidamos que nos comimos una chuleta a las 7 de la noche. Y lo que tienes en el pecho es que tienes una acidez que te está matando. O salen corriendo para el médico, a veces con un diagnóstico personal. Y le dice al médico, vengo aquí para que me recetes esto y esto otro. ¿Alguien es así? Y peor aún, si le diagnostican algo, se apropian de esa enfermedad o de esa condición.
Porque ya no es diabetes, ahora es mi diabetes, mi cáncer, o mi alta presión, o mi artritis, o mi esto, o mi aquello. Se apropian de ella. Yo no estoy denegando de que las enfermedades sean reales y que no pueden venir. Tampoco deniego de la ciencia médica y de la farmacéutica porque son necesarias. Pero porque nosotros debemos ser proactivos y todos los años ir al médico y hacernos los exámenes necesarios para la prevención de enfermedades. Y la ciencia nos ha enseñado, y yo espero que usted se lo entienda, que si usted le da un dolor fuerte en el pecho, que de esos bien raros que nunca le había estado, no piense que es otra cosa como nos pasó a nosotros el otro día. A la pastora le dio un dolor fuerte y debimos haber salido para la emergencia. No lo hicimos. Y cuando por fin fue, descubrió que sí había algo raro allí que hay que atender. Pero la realidad es que no vivamos preocupados y con una mentalidad de que solo la medicina nos libra de enfermedades. Lo mismo ocurre cuando tenemos situaciones de emergencia, sean financieras o de carácter emocional o de problemas de familia. No se apropie de una mala noticia. Me van a botar del trabajo. ¿Sabe cuántos años yo trabajé para Disney? Que cada rato van a decir que van a dar layoff. Están diciendo que las posiciones de nosotros, de los técnicos en electrónica, se las van a dar a una compañía de esas, ¿cómo es que le llaman a eso? De esos subcontractors, como hicieron en Puerto Rico con Luma y con la Telefónica y todas esas cosas. Van a buscar una compañía que se encargue de traer sus propios técnicos y nosotros nos reíamos. Pues decíamos, sí, somos nosotros y no podemos con esta maquinaria a veces. Imagínate si traen gente de afuera que no las conocen. Pero hubieron gente que se preocupaban. Y muchos compañeros míos que todavía están trabajando allí, que no se han retirado, que los van a tener que sacar muertos de allí, porque su confianza está en el Dios de los billetes verdes. No saben ni qué hacer con el dinero que tienen. Todavía viven preocupados de que le van a dar layoff, teniendo un seniority bien alto. Y cuando esas cosas no ocurren, muchos salen corriendo para el consejero, o para el psicólogo, o por un amigo de confianza, y en la gran mayoría de los casos, o para el pastor o la pastora. ¿Qué te pasa, hijo? Ay, pastor, esto y aquello, y para acá y para allá. Y el pastor a veces se pregunta, pero ven acá, ¿y de qué vive este hombre? Porque cuidado que le hemos predicado fe. Y le hemos hablado del Dios que todo provee. Sí, ¿dónde está Dios, amado? Porque hablamos de fe y de confianza en Dios, pero a la hora de la verdad, en medio de la adversidad, confiamos en nosotros o en el hombre más que en Dios. Buscamos nuestras propias soluciones, buscamos en nuestros años de experiencia, en nuestra sabiduría. No, porque esto es así, porque esto es asado, no, porque esto funciona de esta manera, no, que sí, tengo que hacer esto, tengo que para acá, o buscas una persona que tiene más sabiduría, más conocimiento y más experiencia que tú. O cuando te encuentras que estás en una depresión a causa de las preocupaciones, entonces no te queda otra que buscar un psicólogo para que te recete un medicamento o algo, o te dé un consejo, o te dé una terapia. Y si esto no fuera así, y por eso yo dije que esto sucede en la gran mayoría de los casos, porque no todo el mundo responde igual. Si esto no fuera así, entonces la Biblia no tocaría ni hablaría de este tema, como lo hace
en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que lee de la siguiente manera, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. Un pasaje corto, pero bien profundo y sustancioso. Porque buscamos dirección confiando en nuestra cordura o confiando en la cordura de otros, en las habilidades, en la sabiduría de otras personas. Buscamos actuar con sensatez y con cautela. Tratamos de analizar la situación para establecer un buen juicio, pero confiados en nosotros o confiados en otras personas. Y cuando no encontramos la solución a cual sea el problema, entonces nos ahogamos en un mar de incertidumbre. ¿Por qué? Porque, amados, la verdadera dirección de nuestra vida no proviene de nuestra sabiduría limitada ni en la de otras personas, sino en una entrega total y continua a la búsqueda y a la dirección de Dios. Y esto le podrá sonar un disco rayado y le va a seguir sonando como un disco rayado porque es una verdad para todos nosotros diariamente, porque esto lo enfrentamos diariamente. Yo me propuse el lunes, cuando me levanté, no escuchar noticias en toda la semana. Porque le llaman Eyewitness News, le llaman Impact News y News de aquí. Son malas noticias. Son noticias deprimentes. No, pastor, pero uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo, porque se encargue Dios del mundo, porque yo no tengo control de lo que está sucediendo en el mundo. Pero sí tengo control de arrodillarme ante la presencia de Dios y buscar su paz, buscar su dirección, buscar su consuelo. Pero del mundo yo no tengo control. El mundo va a seguir girando. Todos los días va a salir el sol y yo no lo puedo detener. Todos los días la gente va a querer vivir a su manera y lo único que yo puedo hacer es predicar la palabra de Dios. De manera que si tú quieres vivir una vida de paz y una vida de bendición, entonces entiende esto. Confiar no es un sentimiento, es una decisión. Lo voy a decir otra vez, confiar no es un sentimiento. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una decisión. Usted decide creer. Es una decisión que involucra todo nuestro corazón y afecta todos los aspectos de nuestra vida. Afecta nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y hablando de emociones, existen dos clases de emociones. Están las emociones básicas y las emociones complejas. Las emociones básicas son universales y se manifiestan en todas las culturas, en todas las personas. No importa la religión, no importa la creencia, no importa en los países. Todo el mundo ha pasado por la emoción de la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y hasta el asco. Esas son las básicas. Y las emociones complejas son el resultado de la combinación de emociones básicas y experiencias individuales, como lo son la culpa, los celos, la vergüenza, el orgullo, entre otras más. No quiero desviarme del tema dando una clase de psicología porque no soy psicólogo. Mucho menos soy un consejero. Algún día la pastora quiere hacer eso, que lo haga ella. Entonces, como nuestros sentidos y emociones residen en nuestra alma, lo que simbólicamente nosotros consideramos como el corazón, cuando hablamos te amo con todo mi corazón, estamos hablando de nuestros sentidos y nuestras emociones. Es por eso que esta noche vamos a estudiar cómo desarrollar una confianza plena en Dios.
¿Por qué necesitamos desarrollar una confianza plena en Dios? Para que cuando vengan esos momentos que van a venir tarde o temprano, ninguno de nosotros nos vamos a escapar de eso. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos que estar machacándole toda la semana en distintas predicaciones, en distintos estudios de lo importante que es mantener una relación íntima y personal con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Porque ya Cristo venció. La solución a todos nuestros problemas, Dios la conoce desde antes que nosotros naciéramos. Es más, la conoce desde antes de fundar el mundo. Cuando a mí me dieron layoff la primera vez, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, que me tardé 8 meses en conseguir trabajo, y por fin me dieron un trabajo y empecé a ganar bien, y empezamos a progresar, y a los 2 años, flacatán, me dieron layoff. Y con la pastora a punto de reventar a los muchachos. Yo sabía eso. Hasta que un día yo me di cuenta que yo le dije al Señor, ¿pero por qué? Cada vez que estoy progresando me dan layoff. Dice, para que aprendas a confiar en mí y no en ese cheque. Porque yo soy tu provisión, no es Lockheed Martin o Martín Marietta como se llamaba en aquel entonces. Por eso es que necesitamos desarrollar una confianza plena en Dios, para que cuando vengan momentos así, en los que tengamos que enfrentar, sea un dolor en el pecho, o un dolor en el estómago, o un dolor en el vientre, antes de salir corriendo preocupados para el hospital. Sí, para emergencia, porque para el médico usted necesita hacer una cita previa. Y usted no va a esperar 3 o 4 meses a que haya un espacio para atenderlo a usted. Usted tiene que salir rápido para el hospital. Para que cuando eso ocurra, vengamos a la presencia de Dios confiado que Él es el médico por excelencia. Entonces, 2 cosas pueden pasar. O Dios te sana inmediatamente y se te va a hacer a lo que tú sientes en ese momento, o Dios te imparte paz. ¿Sí? O te sana o te imparte paz. Y los síntomas van a persistir, entonces tú vas al hospital o llamas al médico. Pero no te desesperas en ese momento, porque tú sabes que Dios está contigo, que Dios está en control. ¿Por qué necesitamos desarrollar una confianza plena en Dios? Para que cuando vengan esas emergencias, sean financieras o de carácter emocional o de problemas de familia, vengamos a Dios primero en oración, confiados como Él dice en el Salmo 46, versículos 1 al 3, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no tememos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su travesa. Que puede jamaquear el mundo entero. Usted podrá ver los montes moviéndose así como si estuvieran en el agua. Pero usted se queda tranquilito sabiendo que a mí Dios me dio unas promesas. Esas promesas no se han cumplido. Por lo tanto, que se muevan los montes, que me boten del trabajo, que sea lo que sea, pero Dios va a proveerme. ¿Qué? Llevas 4 años peleando con el seguro porque no te quiere pagar un daño que ocurrió en tu casa. Mira, nosotros esperamos 2 y a los 2 años dijimos, ¿sabes qué? Yo no voy a perder más el tiempo ni voy a perder mi felicidad. Que se encargue Dios. Y Dios nos suplió. Y nos suplió por medio de un hermano en la fe que necesitaba en ese momento, en ese preciso momento, tenía una necesidad y él hacía el trabajo que yo necesitaba. Y el muchacho vino bien humilde y me dijo, te voy a cobrar tanto. Y yo dije por dentro, ¿qué?
me va a regalar el trabajo. Y yo dije a la pastora, no. Él me dijo tanto, dale tanto. Le dimos más. Y él se sorprendió y dijo, pero eso no fue el trato que hicimos. Y dice, sí, pero yo sé lo que eso vale. Y porque seas un hermano en la fe, yo no voy a tomar confianza en esa persona. No le dije eso. Porque hay que ser agradecido, amado. Y Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que en ese preciso momento, no 2 años antes, sino en ese preciso momento, la situación mía iba a ser suplida por una persona que estaba en necesidad financiera. ¿Estará Dios o no estará Dios en control? A veces no entendemos y peleamos y nos preocupamos innecesariamente. Pero Dios está en control. Y es por eso que nosotros necesitamos desarrollar una confianza plena en Dios. No puede ser una confianza vacilante, en donde hoy confías y mañana no. Pues Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son como las olas del mar que mar y vienen. Hoy estás bien, mañana... ¿Cómo está, hermano? Pues, aquí. Y es por eso que vamos a ver 3 pasos que nos enseña Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Que lo voy a leer otra vez. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, no en alguno, en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todos tus problemas, en todas tus dificultades, en todas tus necesidades, reconócelo y Él enderezará tu vereda. Primer paso que tenemos que aprender es a confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios nos ordena en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque confianza es fe. Yo dije que confiar no es un sentimiento, es una decisión. Y aquí nos encontramos con un problema muy serio. La fe parcial produce obediencia parcial. Pero eso dice con todo tu corazón. No puede ser una fe pequeña. Aunque Jesucristo habló en una ocasión de una fe pequeña, como un grano de mostaza. Pero eso no tiene que ver nada con el tamaño. Lo que quería decirle era, perdón, que la fe, cuando usted tiene una fe, esa fe se reproduce. Como esa semilla pequeña que se reproduce a un nivel de que pues produce un árbol bien frondoso. La palabra confía en hebreo es batá, que implica recostarse con todo el peso sobre algo o alguien. Significa depender sin reserva, como un niño que se lanza a los brazos de su padre sin miedo. La frase con todo su corazón alude a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestras emociones, porque no solo es creer en Dios, es creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, nos rendimos a todo su control. Rendimos todo nuestro control al control de Él. Porque que mucho nos gusta tener nosotros el control de nuestra vida. Por eso una persona en una ocasión equivocada, en una ocasión se creía que estaba haciendo lo más grande y puso una tablilla en su carro que decía, God is my co-pilot. Ah, sí, Dios es el copiloto. Por eso que tarde o temprano te vas a estrellar. Porque si Dios fuera el piloto, tú te podrías acostar a dormir mientras viajabas en ese viaje de la vida. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la barca en medio de aquella tormenta, estaba dormido lo más tranquilo, porque Él sabía que el Padre estaba en control.
Por eso es que tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. No importa las emociones negativas que nos invadan, se las entregamos a Dios. De momento sentimos miedo, le entregamos el miedo a Dios. No es una confianza de emergencia, que solo usamos cuando tenemos problemas o una necesidad. Hay personas que viven con un botón imaginario, está en el cielo, vienen y aprietan ese botoncito mediante una oración o un momento de reflexión pasajero y ya estoy. No es eso. Implica rendir, amados, rendir todas nuestras preocupaciones, todos nuestros padecimientos, todos nuestros planes, todas nuestras relaciones, nuestras finanzas y nuestras decisiones diariamente a su dirección. Pedirle a Dios discernimiento. Conociste a una persona nueva, esa persona parece simpática, pero si tú profundizas en tu relación con Dios y de momento Dios te muestra el corazón de esa persona, no para que salgas huyendo de esa persona, sino para que la trates desde la perspectiva divina, ores por esa persona, porque esa persona trae consigo unos consejos, una influencia que es negativa y es tóxica a tu vida, aunque parezca que es una buena persona. Tomaste una decisión, pero esa decisión te va a llevar por un camino que nada tiene que ver con lo que Dios determinó para ti. ¿Y para qué pasar 2 o 3 años sufriendo cuando puedes en un momento dado ir en oración y Dios te muestre y te diga, no cojas por allí, no tomes esa decisión, no dejes ese paso, porque no vas a, lo que te va a traer son dolores de cabeza? Si yo supiera que este cajo tan bonito, con tanto tecnología, me iba a dar tanto problema en el dealer, porque hace 2 años que lo compré y ha pasado un equivalente de como de 6 meses y medio en el dealer. Y lo que me ha traído son preocupaciones. No lo hubiera comprado. Si lo hubieras orado al Señor, a lo mejor te hubieras comprado otro cajo. O a lo mejor te hubieras quedado con la cartanita que tenías porque no era el tiempo establecido por Dios para que te compraras un carro nuevo. Y pudiera estar toda la noche dando ejemplos. Por eso es necesario que rindamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros padecimientos, todos nuestros planes, relaciones, finanzas y nuestras decisiones diariamente a la dirección de Dios. Y eso no es tan difícil, amado. Imagínese que usted va en un avión y usted es un paracaidista. Y llegó el momento, está volando sobre Sanford, allí al norte de la Florida. Y ahí estaba allá abajo el río San John bien grande. Y usted viene y se pone su paracaídas. Y llegó el momento de brincar y usted saltó. Una vez que saltaste no te queda de otra. O confías en que ese paracaídas va a abrir y te va a guiar a su dirección final. O bajas todo ese viaje asustado y temblando y sabrá Dios que es otra cosa más. Hasta que por fin llegaste abajo. La fe cristiana es vivir como si ese paracaídas fuera Dios. Donde no tienes otra opción que aferrarte a Él. Tenemos que rendir nuestro ser, todo nuestro ser a Dios. El segundo mandamiento que Dios nos ordena en Proverbios 3:5, amado, es no te apoyes en tu propia prudencia. Yo siempre he dicho, no confío en mis pies porque puedo tropezar en cualquier momento. Esta mañana me dio un trastazo ahí en el garaje. Y fue un milagro que el pollo no salió volando. Iba para cocinarle a la pastora un pollito en el barbecue bien rico. No te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros los seres humanos tenemos un grave problema. Tenemos que entender que lo que parece lógico no es siempre lo correcto ante los ojos de Dios. A nosotros nos parece que, de hecho,
Esto está talado. Me la comí con esta decisión. La solución a este problema, olvídate. Para ti te parece que es lo más perfecto, pero y Dios dice, Y a veces que Dios permite que nos mondemos las narices, otras veces simplemente por su misericordia nos hace el camino imposible hasta que desistimos de hacer lo que nosotros queremos hacer. Hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Algo podrá hacer sentido para nosotros. Esa opción, esa solución, esa estrategia podrá parecer la más lógica y la más correcta para nosotros, pero no lo es para Dios. La palabra apoyarse implica algo así como recostarse en un bastón para caminar. ¿Has visto a las personas que han sufrido un accidente y andan con el bastoncito? La expresión propia prudencia alude al entendimiento humano, el cual está limitado a nuestras experiencias y emociones. Pero Dios no tiene límite. Dios es omnisciente, Él conoce todo. Desde antes de fundar el mundo, Él conoce toda nuestra historia. De modo que aquí Dios nos advierte por medio de Salomón que confiar en nuestro propio juicio, en nuestras propias habilidades, en nuestro psiquis, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido. Confiar en todo eso sin consultar a Dios es como si nos apoyáramos en un bastón roto. Es como si usted se confiara en esas sillitas plásticas que viven en Walmart. Mire, si usted va a una casa que tiene de esas sillas y la tienen en el patio afuera, no se sienta en ella. Porque esas son las porque aquí en la Florida, con este sol, si usted se siente en una barata y si se ve que ya perdió el brillo, peor todavía, porque cuando usted se siente se va a cocotar, se va a caer, se va a romper porque se tuestan. Tarde o temprano, como decimos en Puerto Rico, nos vamos a escocotar. Nos vamos a dar un cabezazo, vamos a tropezar y vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nosotros mismos o en el conocimiento de otra persona. Si usted no lo cree, pregúntele a Abraham. El día que llegue allá arriba. Abraham y Sara se creyeron que pensaron lógicamente que Dios se había tardado y buscaron una solución humana con Agar. Que de hecho, Abraham no tuvo ningún problema. Porque cuando Sara le dio esa opción, él miró así, dijo, estoy viejito, pero ella está jovencita todavía. Pero eso trajo tales consecuencias que hasta el sol de hoy el mundo sufre. Y por eso están pasando las cosas que están pasando allá en Gaza, en Israel. A causa de esa decisión. Cientos y miles de años han surgido desde entonces. Y todavía las consecuencias de esa decisión se han sufrido por generaciones y generaciones. Pedro, al ver aquella potestad tan grande en medio de aquella barca, usó su lógica. Él pensó en base a su experiencia como pescador, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? El agua no sostiene a nadie. ¿Qué locura es esta que estoy haciendo? En ese momento comenzó a hundirse. Él no pensó que había caminado 4 o 5 pies. Él no vio el milagro que el Padre, que Jesucristo le había permitido disfrutar en aquel momento. Él hizo un paréntesis en ese momento y empezó a usar su lógica y echó la fe para un lado de aquel que le había dicho, ven. Lo que Dios no quiere decir en esta noche es que la sabiduría humana es útil, pero primero tenemos que someterla a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Porque la visión de Dios no está limitada ni a lo natural, ni mucho menos a las emociones humanas. La visión de Dios, el poder de Dios trasciende lo sobrenatural y lo emocional. Y esto desde nuestra perspectiva humana, amado, porque lo
lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es normal. Nosotros lo vemos como un milagro, como algo poderoso. Para Dios es como abrir una Coca-Cola y tomársela. Sencillo. Entonces entienda que Dios ve el panorama completo. Nosotros, si acaso, lo que vemos es un pedacito, una esquinita del rompecabezas de la vida. Porque el problema, amado, es que en esta era de la información, de la tecnología, estamos tan entretenidos. Si no son las redes sociales, son los sistemas de video streaming. Porque ya lo que antes estaba limitado al televisorcito, y digo televisorcito porque la gran mayoría de nosotros lo que teníamos era un televisor, si acaso, de 19 pulgadas, blanco y negro. Se veían 2 canales nada más, o 3 como mucho. Y a cada rato había que salir porque empezaba aquel aparato a pasar, el horizontal se iba de sincronización, o el vertical así, usted veía un montón de rayas y tenía que estar ahí. O venía una ventica y te movía la antena y se iba la señal. Y antes estábamos limitados al televisor. Y hoy toda esa inmensa programación está disponible en la PC, o sea, en la computadora, en la laptop, en la tablet, en el celular y hasta en un reloj. He visto personas viendo un juego de béisbol en el reloj. Increíble. En el iWatch o en el Galaxy Watch, cientos y cientos de programas disponibles para mantenernos entretenidos por horas y horas y horas. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los diagnósticos, nos ahogamos en un mar de incertidumbre, porque no sacamos ni siquiera 5 minutos para tener un rato con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Por eso es que digo que nosotros solo vemos, si acaso, una esquina del rompecabezas de nuestra vida, porque estamos muy entretenidos y no sacamos tiempo para buscar de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar una confianza plena en Dios estando tan entretenidos? Es por eso que tantos tienen una confianza vacilante, en donde, como dije anteriormente, hoy confían, pero mañana dudan. Su confianza no completa, no está llena y rebosante ni en Dios, ni en sus promesas, ni en su palabra. ¿Por qué? Porque no la conocen. No saben nada de las promesas de Dios. Dios está hablándole, pero ellos no están escuchando. Porque no sacan tiempo a causa de estar tan entretenidos para buscar de Dios. Y a causa de esto, amados, estamos llenos de la influencia del mundo secular, la cual nos imparte una prudencia errónea, o sea, nos lleva a ser imprudentes. ¿Por qué? Porque por definición, prudencia es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Entonces nos buscamos nuestros propios problemas porque somos imprudentes. Y la influencia del mundo de esta era, créame, amado, no es la mejor. Si queremos actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños, o sea, para poder ser prudentes, entonces, ¿qué debemos hacer? Paso número 3, que nos enseña Proverbios 3:6, reconocer a Dios. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. No dice en tu caminar, sino en todos tus caminos. Porque, amados, si Dios no está en los caminos, si Dios no está en el camino, si Dios no está en nuestro caminar, si Dios no va con nosotros, sea cual sea ese camino, no continúes hacia ese destino. Por eso Josué le dijo, si tú vas conmigo, yo me tiro de pecho. Pero si tú no vas conmigo, aquí me quedo. Que me salgan raíces en los pies. Pero de aquí yo no me muevo para ningún lado si tú no vas conmigo.
¿Por qué? Porque tu GPS, ese GPS de conocimiento, de experiencia, de consejo, etcétera, etcétera, de la vida, te va a llevar al destino equivocado. Vas a tomar las decisiones equivocadas. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Esa palabra reconocer en hebreo es la palabra yadá, que significa conocer de manera íntima y relacional, no solamente de forma intelectual, porque hay mucha gente llena de mucha palabra, pero a la hora de la verdad esa palabra no hace nada en su vida. Se conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Se saben de memoria las predicaciones que el pastor ha predicado. Escuchan palabra y palabra y palabra y palabra, pero ahora de la verdad es simplemente conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con ese Dios. De modo que lo que esto implica es que debemos consultar a Dios primero, someter nuestras decisiones a Él y dejar que sea Él el que influya en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la vida del creyente no hay áreas espirituales y seculares separadas. Para nosotros todo tiene una connotación espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres carnales, que somos un espíritu, el cual reside en un cuerpo físico, en un cuerpo carnal. Sobre todas las cosas nosotros somos espíritu. Por eso que tenemos tanto problema en nuestra relación con Dios, porque nuestro cuerpo nos lleva a hacer otras cosas, nos entretiene, nos desenfoca a causa de las emociones. Pero cuando nosotros le damos la prioridad al Espíritu Santo a que dirija nuestro espíritu provoca que este cuerpo no tome el control, sino que el control de Dios pasa a través de nuestro espíritu a nuestro corazón. Por eso yo dije que el reconocer que la confianza, que la fe es una decisión, no un sentimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos primeramente espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, entonces hay una comunicación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Entonces podemos entender porque somos enseñados por Él. Y usted sabe la cantidad de gente que hay por allí que conocieron a Cristo y lo aceptaron como Señor y Salvador y lleva el Espíritu Santo años y años y años solito allí, sin esa persona permitirle a Él dirigirle su vida. Y trata de hablarle todos los días, y están allí por horas y por horas, por días y por días. La persona que no es espiritual, que no tiene al Espíritu Santo, no se somete a Él. No puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Pero lamentablemente hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero no están prestando atención al Espíritu Santo. Ese sometimiento involucra orar antes de decidir, antes de pedir confirmación y esperar su paz. Porque tarde o temprano tenemos que tomar decisiones, tenemos que buscar dirección, algo tenemos que hacer. Pero permítele a Dios que sea el que te dirija, que te lleve a la contestación correcta, que te dé confirmación y que tú puedas esperar en paz. Como dijo Pablo en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Porque cuando sometemos nuestro corazón a la sabiduría de Dios, su paz nos cubre y nos da testimonio a nuestro espíritu que estamos en el camino correcto, caminando en la dirección correcta. A veces le pedimos bendición a Dios, que Dios nos bendiga, o tenemos deseos en nuestros corazones y pasan años y años y años y las cosas que queremos hacer no las hacemos, pero llega un momento específico
Sea porque tú tomaste la decisión o porque tu cónyuge tomó la decisión o por lo que sea, donde hay un plan o hay un propósito y uno dice, ok, para allá voy y me tiro y oras por eso y de momento tú recibes paz y tienes que hacer una inversión para recibir lo que quieres hacerlo, pero sientes paz en tu corazón, no sientes inseguridad. Y quieres el proyecto de esta manera, pero de momento entiendes que hay que reducirlo un poco y sientes paz. Y es que Dios es el que te está dirigiendo a no hacerlo necesariamente como tú querías, pero como Él sabe que debe ser. Y esa paz es la que te dirige y gobierna tu corazón y tus emociones. Y cuando vienes a ver, recibes lo que tú querías, pero según el diseño de Dios y no como tú pensabas que iba a ser. Entonces, antes de salir corriendo para el médico, o para el psicólogo, o para el pastor o la pastora, o de tomar un trabajo, o de comprar una casa, o iniciar un proyecto, debemos preguntarnos, Señor, ¿este es tu camino o es el mío? ¿Son mis antojos o es la bendición que tú estás enviando? ¿Para qué? Para apropiarnos de su promesa. Pastor, ¿cuál promesa? La promesa que nos lleva al resultado final. Proverbios 3:6 dice, y Él enderezará tus veredas. Amado hermano y amigo que me escucha, cuando Dios es el que dirige nuestro caminar, hasta los callejones más llenos de piedras se vuelven carreteras seguras. Se vuelven como la interestatal I-4 durante la época del COVID, donde usted podía cruzar todo Orlando y llegar allá arriba al final de la Florida con la frontera de Georgia y usted no veía ni un carro. Hacía aquel viaje de 4 horas y media, lo hacía en 3 y pasaba por Ocala y no había tapón. Ah, pastor. Y yo sé lo que le estoy diciendo porque yo di ese viaje a Georgia para ver a mi hijo en medio de la pandemia. Y aquello, yo le pagaba si usted veía un 18-wheeler de esos, un camión de 18 ruedas. Ni policías se veían por la carretera. Cuando Dios es el que dirige nuestro caminar, hasta los callejones se vuelven carreteras seguras. La palabra enderezar implica quitar obstáculos, alinear el camino y llevarte al destino que Dios ya preparó para nosotros de antemano sin desviarnos. Porque Dios no siempre elige el camino más corto, pero siempre elegirá el camino más seguro para nuestra alma. Israel tardó 40 años en el desierto, no porque Dios no supiera el camino, no porque Dios se lo hubiera olvidado, sino porque necesitaban ser transformados antes de entrar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Lo que esto nos enseña es que Dios no cambia el camino, sino cambia nuestro corazón para que así podamos caminarlo. Nos enseña que la dirección de Dios incluye corrección, disciplina y confirmación. Entonces, lo que Dios está haciendo en esta noche es un llamado a que confiemos en Él sin reservas. ¿Cómo es que tenemos que confiar? Sin reservas. A que no dependamos solo de nuestra lógica, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra experiencia. A que involucremos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. A que dejemos que Él dirija nuestro caminar por la vida, para que así caminemos por el camino correcto y en la dirección correcta. Entonces, amado, ¿en qué área de tu vida todavía confías más en ti o en otros que en Dios? Hoy es el día para rendir tu vida al cuidado y a la dirección de Dios. Entonces practica estos 3 pasos de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, para que puedas desarrollar una confianza plena en Dios. Aprende a confiar en Dios. Por eso dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Aprende a no apoyarte en tu propia prudencia. Recuerda que la prudencia es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Quién mejor que Dios para impartirnos la perfecta dirección que nos llevará a una prudencia divina?
Y por último, reconoce a Dios en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todos los aspectos de tu vida. Reconoce que Dios está metido allí. Y al final, la bendición que recibiremos es que Él enderezará nuestro caminar por la vida. Tomaremos las más sabias y perfectas decisiones que nos llevarán a vivir una vida de paz, en bendición y sobre todo según la voluntad de Dios. Entonces no hay excusa para que seamos felices y vivamos bendecidos en nuestra vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su paz sobre ti. Te invito a que, si eres una persona agradecida y te gusta adorar a Dios, lo puedes hacer por medio de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, por medio de la aplicación Cash App. Escribe el signo de dólares Cristo Rey IM y Dios va a bendecir tu vida grandemente. Dios te bendiga. Buenas noches. Este es el pastor Ángel Rivera. Bendiciones.